Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están en el día de hoy? Soy Abraham Silva, estudiante de informática de segundo año. Bueno, este video es la continuación del video anterior que habla sobre base de datos SQL o el lenguaje de programación de SQL, almacenamiento de datos, consultas y mucho más. En esta oportunidad vamos a continuar el tema principal del anterior video. En este caso es utilizar un lenguaje de programación dentro de un motor de base de datos relacional. En la oportunidad se nos presenta utilizar el motor de base de datos PostgreSQL y elegimos el lenguaje de programación de Python para trabajar con el mismo, enseñarles los tipos de parámetros, variables, ciclos, paquetes instalados previamente y el diagrama entidad-relación, diferencia entre anteriores o otros motores de base de datos y también explicar qué es el modelo físico y en qué se diferencia con el modelo entidad-relación. Sin nada más que decir, síganme, suscríbanse al canal y empecemos con el video. En el día de hoy les vamos a presentar el administrador de base de datos o motor PostgreSQL. PostgreSQL es un motor de base de datos que se utiliza para almacenar datos, almacenar grandes cantidades de volúmenes de bytes a gran escala. ¿Qué significa esto? Que mediante las líneas de comando que mencionamos en el anterior video, como algunas consultas, que se aplican dentro de PostgreSQL, se hacen de manera general. Ojo, que se hagan de manera global y se apliquen cada una de las tablas, no significa que no tenga que estar alineado con la configuración. Así que ojo con eso. Y se preguntarán, ¿en qué se diferencia PostgreSQL con MySQL y SQLite? En el caso de SQLite, se utiliza para manejar equipos con características o recursos un poco más limitados y en caso de que alguna de las configuraciones o el programa colapse, falle o se presente algún tipo de incidencia, es más fácil para los desarrolladores y el equipo de administradores de base de datos o especialistas en tecnología guardar los archivos mediante archivos de formato TXT o, en este caso, realizar copias de seguridad y trasladarlos a Excel. Eso sí, cabe aclarar muy importante que Excel son tablas de datos para almacenar estructuras de datos, pero no es una base de datos. Eso es lo que muchos desarrolladores y estudiantes de este tramo suelen confundir entre la herramienta de Excel de la suite de Microsoft con un administrador de base de datos que es totalmente diferente porque cumplen dos roles diferentes. Pero uno de los que se relacionan entre sí es el guardado, acceso y resguardo de la información. Y a diferencia de MySQL, muchas de las tablas que se tienen que crear o la información que se debe de ingresarse o insertar, esta tiene que hacerse de manera manual e incluso necesitas previamente accesos, credenciales, llaves de usuarios y posterior una copia de seguridad de respaldo, porque en caso de que toque a actualizar el programa, muchas de estas versiones pueden perderse entre los equipos y también como no compartan la misma estructura de carpetas entre un disco A o un disco B, llámese una computadora de la marca Asus o Acer y pasas a una computadora de la marca Lenovo, son dos discos totalmente diferentes. Uno puede ser HDD, otro puede ser SSD. Y claro, ¿qué sucede aquí? No comparten la misma información. Y muchas veces cuando se traslada un archivo desde un punto A o un punto B o una red, muchos de estos accesos o credenciales se pierden en el proceso. Y así que es mejor realizar una copia de seguridad de cada una de las tablas o de la base de datos en sí para evitar este tipo de problemas en un futuro. Ok, y en el caso de PostgreSQL, los datos se hacen en carpetas un poco más robustas
y las tablas se hacen en este caso más interactivas, pero no significa que puedan relacionarse entre sí. Es por eso que acá en pantalla tenemos el modelo de entidad-relación tal visto en el video pasado de SQLite, MySQL. Esta es la oportunidad para mostrar el modelo de entidad-relación de un sistema de facturación estándar dentro de PostgreSQL. Ok, podemos observar en pantalla que tenemos las cuatro tablas ya señaladas aquí. Clientes, facturas, detalles y productos. Si podemos acceder a cada una de ellas, hacemos doble clic para visualizar los datos que están dentro de ellas. Dentro de PostgreSQL, para agregar una tabla previamente, ¿qué tienes que hacer? Agregar un servidor. ¿Y cómo se crea un servidor? Muy fácil y sencillo. En el apartado donde dice Default Workspace o espacio de trabajo predeterminado, vas a clicar la opción que dice Add New o crear servidor. Vas a hacer una serie de pasos como colocar el nombre de nuestra red, la clave, el puerto, el nombre del usuario predeterminado, el tipo de acceso, ya sea TCP/IP o para hub, servidores, switches, etcétera, y otros más que abarcan dentro de esta maravillosa herramienta. Una vez que hayan creado sus tablas en SQL, en PostgreSQL, disculpen, vamos a clicar en la opción donde dice Tools o herramientas en español. Y vamos a darle clic izquierdo en la primera opción que dice RD, diagrama de entidad relación. Hacemos clic y vamos a aparecer en este espacio cuadriculado. También en este espacio se puede crear las tablas de manera gráfica, también ejecutando alguna serie de comandos. Pero para nosotros los principiantes que estamos adentrándonos en el mundo de las bases de datos, es más importante conocer la herramienta antes que los datos. Claro, aunque en PostgreSQL no se diferencia tanto de otros motores de base de datos. Lo único que cambia a veces es el nombre del tipo del dato, pero el tipo de dato siempre suele ser el mismo. Ok, para agregar una tabla, le hacemos clic en la opción donde dice Add tabla, visualizamos el cintillo de herramientas, tenemos generación de SQL, archivos. Esto es para descargar la imagen, pero eso una vez que el diagrama ya esté totalmente ensamblado y normalizado, por supuesto. Hacemos clic en agregar tabla. El sistema nos va a mostrar una pequeña pestaña donde podemos incorporar cada uno de los datos presentes. Acá en la primera casilla o celda podemos agregar el nombre. En el apartado de esquema podemos cambiar el esquema de público a privado. Aunque claro, si quieren colocarlo a privado, recuerden muy bien que necesitan o tienen que disponer de credenciales, contraseñas o incluso de un especialista en tecnología o tech o base de datos, los cuales puedan orientarle en este proceso si no pertenecen a esta rama. Y si pertenecen a la rama, recuerden que nunca deben de olvidar el puerto predeterminado en PostgreSQL, a diferencia de otros motores de base de datos. Porque en algunos motores de base de datos, el puerto que se utiliza de manera predeterminada es 3306, pero en PostgreSQL es 5432. Ok, damos clic en la opción donde dicen columnas, donde previamente tienen que colocar el nombre de la tabla que ustedes van a crear. Y aquí nos vamos a encontrar con un apartado que dice columnas, como el nombre, el tipo de datos, la precisión o la longitud, escala, esto para saber si el dato es nulo o no nulo, llaves primarias y predeterminado. Hacemos clic en agregar row. ¿Ven? Aquí agregamos dos celdas. Ustedes se preguntarán, ¿cómo yo puedo eliminar una? Simplemente dándole clic hacia este de azul.
El sistema le va a preguntar, ustedes confirman que sí y listo. En este caso, acá pueden agregar el nombre de una primary key. En este caso podemos colocarle ID distribuidor. Se me había olvidado agregarle el nombre a la tabla. Copiamos y pegamos. Seleccionamos el tipo de datos. Acá nos vamos a encontrar varios tipos de datos, igual que en otros motores de base de datos. Recuerden muy bien que muchos de estos datos cambian el nombre que tienen asignado, pero casi siempre comparten la misma función. Acá tenemos desde la A hasta la Z, bueno, de la C, los datos disponibles dentro del gestor. En este caso, como se va a asignar una primary key, tenemos que buscar la opción que dice serial. ¿Por qué no utilizamos big serial o gran serial? Porque nos está manejando una cantidad o un volumen de clientes y de datos muy extensos. Es por eso que nos vamos a limitar a utilizar el tipo de datos predeterminado, porque es una cantidad reducida para clientes y almacenamiento de datos. Hacemos clic. En este caso, como es un tipo de dato int, serial o llave primaria, no es necesario colocar la precisión o la longitud o la escala. Hacemos clic en que es una llave primaria, aunque para funciones más avanzadas le recomendaría hacerle clic en un dato no nulo, pero en este caso vamos a dejarlo en blanco. Acá podemos agregar otro tipo de datos y vamos a darle clic en la opción de Save. Y automáticamente la tabla debe aparecer dentro de acá del esquema cuadriculado y mostrar cada una de las características que ustedes fueron agregando previamente. Ok, acá tenemos el tipo de datos de clientes, la tabla, factura, productos y detalles factura. Acá tenemos las llaves foráneas o las claves foráneas, que en este caso son para cumplir la regla de normalización y así tengan una entidad dentro de una tabla y tengan una relación entre sí. En este caso, como nombramos en el video anterior, un cliente puede tener múltiples facturas. ¿Y qué quiere decir esto? Una factura puede tener múltiples productos, pero también un cliente puede tener múltiples facturas de un solo producto. Y es por eso que dentro de la tabla de factura tenemos dos llaves o claves foráneas, en este caso es el de cliente. El cliente comparte el dato de cédula, detalle de factura con factura y detalle de factura con productos, porque una factura también puede tener muchos detalles, como el monto, tipo de datos, el DNI, información, dirección, monto y etcétera. Y así como una factura puede tener detalles, puede mostrar también los detalles específicos de cada uno de los productos. Y bueno, y con esto hemos finalizado acá la explicación sobre los diagramas de entidad de relación. Y para saber qué es un diagrama lógico, es muy sencillo. Sí que tendríamos que cliquear cada una de las tablas y acá tenemos el esquema. El esquema lógico no es nada más, es la forma en la que se organizan los datos dentro de una misma tabla. Así como el ID del cliente, que es un serial y es una llave primaria o una primary key, no se cuenta como el ID número uno. El ID número uno puede ser el cliente que se agregue por primera vez al sistema con su nombre, apellido, cédula, teléfono y posteriormente la factura que vaya a tener, mostrar los detalles de la factura y los productos que se vayan a adquirir en la compra. Ok, ahora vamos a pasar a la explicación rápida sobre cómo ejecutar una serie de scripts desde el lenguaje de programación de backend Python, que de verdad es uno de los lenguajes de programación que a mí me encanta, pero también es por su versatilidad entre los gestores de base de datos.
Y también porque Python comparte una librería que se llama PSQL, PostgreSQL librería, que es una que se tiene que descargar de manera previa según la IDE que tú utilices. Yo utilizo, en mi caso, mi entorno de desarrollo integrado o editor de código, Visual Studio Code. Ok, para mostrar en este caso los tipos de datos que se van a almacenar dentro de PostgreSQL, tiene que crear un servidor de manera anticipada. Esto con el fin de que no se les haga más complicado y también no suelan confundir lo que es un espacio de servidor en la nube con uno de análisis de datos y almacenamiento de datos. Ok, dentro del servidor, yo en lo personal nombro una carpeta que dice sistema de facturación como el modelo de entidad relación. Acá pueden ver múltiples de las carpetas que se encuentran en cada una. En este caso, como yo programé el ejemplo de una carpeta, el cual va a guardar la información de una tienda, tienen múltiples tablas. Ok, nosotros vamos a hacer clic izquierdo y se van a desplegar cada una de las carpetas que tenemos disponibles dentro de nuestro archivo, por supuesto, disculpen. Vamos a darle clic en la opción donde dice esquemas. Nosotros vamos a bajar y vamos a conseguir una gran cantidad de múltiples herramientas. Nosotros como queremos observar las tablas para saber en tiempo real cómo se ejecutan los datos, vamos a bajar hasta la opción donde dice tablas y vamos a hacer clic y se van a desplegar las que están disponibles. Y en este caso yo asigné la de clientes, productos y ventas. Ok, después de clicar en la opción de esquemas, vamos a buscar la sección de tablas. Y dentro de nuestra herramienta de identidad de relación, ya tenemos nuestras tablas previamente creadas, como el nombre, el teléfono, el producto, el cliente, la cantidad, el total, la fecha y los productos. Hacemos clic para observar de cerca los tipos de datos que se agregaron dentro de nuestra tabla. Acá podemos observar sobre ventas, productos y de los clientes. Ok, ahora dentro de nuestro editor de código, quiero una carpeta personalizada como script SQL para Python. Acá está la configuración de nuestro servidor, que le asigné el nombre de tienda de B, Postgres como usuario, 1, 2, 3, 4 la contraseña. Claro, en algunos casos la contraseña tiene que ser privada, siempre y cuando se tomen en cuenta las medidas de seguridad necesarias y las credenciales. Y el puerto 5432, que es el predeterminado para esta herramienta. Si hacemos clic en el archivo donde dice Database o base de datos, acá está PSCoG2, el cual es también otra de las librerías que se utilizan para conectar PostgreSQL con Python. Acá tiene un mensaje de verificación declarando nuestra variable de tomar get connection, tomar la conexión, verificar si hubo algún tipo de error y acá la iniciación y la limpieza de la base de datos. En este caso, como es una base de datos que se creó por primera vez, el sistema tiene que limpiarla para no dejar ningún tipo de memoria esparcida en el sistema o también datos no deseados o duplicados, siempre y cuando se apliquen las normas de normalización. Acá declaramos la variable de preparar la base de datos, utilizamos muchos de los datos que se utilizan en PostgreSQL, como lanzar la tabla existente de clientes, productos. También se puede crear estas tablas dentro de un lenguaje de programación o dentro del mismo editor de código. Aunque si se quiere familiarizar con la herramienta, yo les sugeriría que utilicen por favor el motor de base de datos. Acá tenemos la declaración de nuestra base de datos, los IDs o los seriales, el contraste de las herramientas. Acá tenemos un bucle if else, un manejo de errores try catch, except, finally,
Con este caso es para ejecutar cada uno de los parámetros que tenemos dentro del código, como puede ser SQL limpieza, creación, y aquí cierra la conexión. Acá tenemos un script donde se utiliza uno de los líneas de comando más utilizadas dentro de SQL para crear los productos, es decir, un CRUD que es crear, leer, editar, actualizar y eliminar los datos. Y aquí se cumple de manera exitosa. Eso para mí es un mérito muy importante, ya que con esfuerzo y disciplina se pueden lograr cosas muy increíbles. Aquí puede estar para la consulta de datos, lectura de datos, actualizar los registros, editar los registros, en caso también puede ser de que un usuario tenga algún dato erróneo, y eliminar los registros. Y en el archivo de main.py importa la base de datos que tenemos de PostgreSQL dentro de nuestro editor, llama cada una de las variables dentro de un diccionario perfectamente, considerablemente ordenado. Define cada una de las variables, que pide un entero, un mensaje, solicita un número entero al usuario y valida que sea correcto del 1 al 5 según las opciones que se vayan a ejecutar. Acá pide un número decimal, que puede ser el usuario colocar algún tipo de número o incluso el precio del stock de un producto. Acá muestra el inventario, que es para hacer la lectura y visualización de los datos, y un menú principal, el cual muestra la gestión de la tienda e implementa el CRUD directamente con PostgreSQL, actualización de stock y eliminación del producto. Pero vamos a hacer en este caso no solamente un espacio de análisis, vamos a ejecutar el código en tiempo real. Ok, vamos a darle clic dentro del IDE, disculpen, hubo un error acá, ya puedo corregirlo. Vamos a darle a ejecutar archivo de Python y automáticamente debe de abrirse la carpeta donde tenemos el script de Python, en este caso el archivo, y debe ejecutarse dentro de una terminal dedicada, es decir, específicamente para Python, dentro de nuestro IDE. Le damos clic, automáticamente el programa va a activar las extensiones y adicionalmente va a empezar a correr el código. Ok, si ustedes presentan algún tipo de error, ya sea que no se puede ejecutar la terminal, ustedes van a seleccionar su teclado control N o control mayús L, dependiendo de la configuración que tengan para su editor de código. Seleccionamos control N y se tiene que abrir una terminal dedicada para este lenguaje de programación. Ok, retomando acá, una vez que seleccionemos la terminal en específico de Python, nos va a salir esta ventana que es el sistema de gestión de la tienda. En este caso, como la base de datos debería estar en blanco, a no ser que se le agregue algún tipo de datos, podemos ver el inventario. Va a ejecutar la consulta en SQL en tiempo real. Vamos a seleccionar la opción número 1, que es ver el inventario. Acá nos está indicando que la tabla de productos está totalmente vacía. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Exactamente, insertar datos. Vamos a seleccionar la opción número 2 de agregar producto o crear un producto. Inmediatamente nos va a pedir el nombre del producto. Así que vamos. Ok, disculpen, no sé si se puede visualizar que se agregó el tipo de producto, un café de 200 gramos, el precio, el stock y como este fue agregado a la base de datos. Lamento mucho por las interferencias y las incidencias técnicas, pero vamos a continuar pese a los contratiempos. Vamos a seguir agregando productos dentro de nuestra base de datos. En este caso el nombre de nuestro producto va a... Ok, se agregó el producto del arroz y ahora vamos a saber si están dentro de la tabla. Ok, vamos a seleccionar la opción número 1, que es ver el inventario, que es para leer los datos. En este caso, se utiliza select para seleccionar también los datos. Y nos va a mostrar según el ID o el serial y el stock inicial que tenemos nuestros dos productos, el café de 200 gramos y el arroz de 1 kilogramo. Y si queremos actualizar el stock,
Seleccionamos la opción número 3. Sí, podríamos decir que vendimos un stock completo de café y quisiéramos duplicarlo, vamos a comprar otro, en un caso hipotético, y ingresar el ID del productor a actualizar. El ID es el número 6 y su stock va a ser de 6 unidades de café adicionales. Y ahora el sistema actualizó el stock del ID 6 a 6 más, es decir, que tenemos 12. ¿Cómo lo verificamos? Visualizando el inventario. Agregamos el nuevo stock de 12 y deberían de aplicarse los datos. En este caso, observamos que dentro de nuestro inventario se almacenaron los datos directamente. Ok, y si quisiéramos eliminar un producto, seleccionamos la opción número 4. Vamos a buscar el ID del producto a eliminar. En este caso, podríamos decir que vendimos todo el stock completo de arroz. Y está seguro de eliminar el producto, que es la comprobación de seguridad, le decimos que sí. Y automáticamente visualizamos el inventario. Y vamos a observar que el café es el único producto que tenemos en stock. Seleccionamos la opción 5 de salir y gracias por usar el sistema. Hasta luego. ¿Y cómo se cumple este tema? La tabla de clientes se comunica con la tabla de ventas que almacena cada uno de los archivos, que en este caso se guardan dentro de columnas o celdas que nos piden la cantidad, el total, la fecha, para imprimir una factura y posteriormente colocar los detalles del servicio y en producto almacenarse directamente de la factura de ventas y posteriormente pasárselo a la del cliente. Bueno, espero que este video les haya sido muy útil. Esta información pueda no solamente quedarse en la parte teórica, sino utilizarse en un perfil profesional para futuros proyectos y ahí próximamente mejorar con estos conocimientos, pulir habilidades y proponerse a superar los obstáculos. Bueno, así que será hasta una próxima oportunidad. Por acá Abraham Silva, estudiante de informática. Les deseo un exitoso día. Muchas gracias por ver el video. Suscríbanse a mi canal de YouTube y hasta la próxima.